Bueno, la idea es iniciar esta diplomatura el 17 de junio, el próximo 17 de junio, y como les dije antes, a distancia, y pretendemos hacerlo a través de esta plataforma Zoom. Eh, Más o menos voy a darles un poco los lineamientos de cómo empezó este tema de la diplomatura. La diplomatura en Ingeniería Hospitalaria 1, que nos ocupamos de lo que tiene que ver con la gestión de la operación y los servicios. Eh, lo primero que quiero comentar es qué es lo que se entiende por ingeniería hospitalaria. Es una disciplina que en Latinoamérica está tradicionalmente asociada al mantenimiento de edificios e infraestructura, de instalaciones y equipamiento. Por eso también se la relaciona con el facility management. Eh, Vamos a lo largo de las próximas diapositivas, vamos a hablar un poquito también sobre este tema. Pero la ingeniería hospitalaria en los últimos 20 años tomó vida propia, básicamente en Europa. En Europa realmente la ingeniería hospitalaria ha tomado, es decir, más importancia incluso que lo que tiene que ver con la arquitectura. Dentro del IFE hay más gente que se dedica a la ingeniería hospitalaria o que trabaja en ingeniería hospitalaria que los que están trabajando en lo que hace la parte de arquitectura. Eh, Digo con esto que la ingeniería hospitalaria ha evolucionado mucho en los últimos 20 años. Y yo puedo decir, como ingeniero industrial, que es a la salud lo que la ingeniería industrial es a las industrias. Y que realmente tiene toda una trayectoria que va más allá de lo que son las instalaciones hospitalarias, porque tiene que meterse también con todo lo que es la gestión hospitalaria, ¿no? La gestión de la operación hospitalaria. En España, desde 2008, los ingenieros industriales, es decir, coincide el 2008 con la gran caída de España, cuando explotó la burbuja, las industrias se fueron para atrás, y eso hizo que muchos ingenieros industriales pasaran a trabajar en las áreas de salud. Y bueno, fue como que la salud redescubrió a los ingenieros industriales y dijeron, justamente los ingenieros industriales tienen mucho que ver con los procesos de la salud. Justamente por esta palabra, ¿no? Por procesos. Y desde 2012, el Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Madrid tiene un sector que se dedica justamente a lo que es la ingeniería hospitalaria, y que justamente con esto de la pandemia emitió un documento que nosotros a través de ADAI lo distribuimos, un muy buen documento que tiene que ver con el cuidado del personal que trabaja en los ámbitos hospitalarios, pero básicamente del personal técnico y del personal de los servicios. Todo aquel personal que tiene que ver con lo que es el facility, ¿no? Eh, eh, digamos que todo lo que tiene que ver con la ingeniería hospitalaria, desde mí, digamos, desde lo que yo pude apreciar, en realidad esto lo empecé hace ya muchos años a partir de los congresos del CAMP. Los congresos del CAMP, del Comité Argentino de Mantenimiento, fueron en realidad una muy buena experiencia. Son congresos que se venían realizando todos los años y donde hablábamos mucho de todo lo que era el mantenimiento hospitalario, tomando ahí se lo ve al ingeniero Salvador Benaín, que es en cierta forma un iniciador de todo lo que tuvo que ver con el mantenimiento hospitalario. Pero digamos que a partir de esto que yo les decía, de esta dimensión que toma la ingeniería hospitalaria, como que el mantenimiento hospitalario empieza a perder fuerza en lo que frente a la ingeniería hospitalaria. La ingeniería hospitalaria incluye al mantenimiento hospitalario, pero es más
que el mantenimiento hospitalario. O sea, que por eso cuando yo hablo de mantenimiento hospitalario, digo, bueno, está bien, pero la ingeniería hospitalaria es un paso más adelante, ¿no? Y desde la DAI empezamos a hablar de todo lo que tenía que ver con hacer algo con respecto a los cursos de ingeniería hospitalaria, volcarnos hacia la ingeniería hospitalaria, justamente en el Congreso de la DAI-IFE del 2014. Tuvimos un gran apoyo del IFE en ese momento para poder trabajar en todo lo que tenía que ver con la ingeniería hospitalaria, y fundamentalmente de lo que es la gente del Eastwood Park, que son expertos en training, en todo lo que tiene que ver con la ingeniería hospitalaria. Ustedes ven ahí un circulito en el gráfico que está abajo, donde están los distintos temas que el Eastwood Park toma para analizar la parte eléctrica, la parte mecánica, la parte de ascensores, la parte de salud y seguridad, la parte de facilities, todo lo que tiene que ver con incendios, los gases médicos, la ventilación y la refrigeración, o sea, todo lo que es la termomecánica, el equipamiento médico, todo lo que es las instalaciones sanitarias. Es decir, todo esto forma parte de lo que es la ingeniería hospitalaria, y todo esto fue lo que de alguna forma nosotros cuando con Ricardo empezamos a trabajar en tratar de volcar el programa, o de armar el programa de la ingeniería hospitalaria, en lo que basamos nuestro trabajo, ¿no? Es decir, hubo todo un trabajo de la adecuación del programa. Y en esta primera etapa de armar el curso de ingeniería hospitalaria, acudimos justamente, bueno, al Comité Argentino de Mantenimiento, a la EA, la Asociación Electrotécnica Argentina, a la RAE de Argentina, a la Cámara Argentina de Ascensores, para que nos proporcionaran especialistas en cada uno de los temas para poder trabajar con nosotros en el diseño de los programas y fueran ellos los docentes. Y así arrancamos en 2016. Esta primera foto de arriba a la izquierda es nuestra primer clase del curso, que ni siquiera teníamos nuestra aula presencial de ADAI, sino que lo hicimos en un aula que era de la gente de la EA. Y sobre bueno, después en la fotografía de abajo ya estamos en el aula que ahora está cerrada, la pobre no se debe estar esperando, el aula de la oficina de ADAI, donde están las oficinas de ADAI, y después ahí tenemos también las primeras visitas que se dieron en el año 2016, que fue una visita al Sanatorio Finoquieto y una también al Hospital del Cruce en Florencio Varela. Y a la de Ingeniería Hospitalaria 1, como consecuencia de que nos quedaron muchos temas en el tintero, muchos temas que no habíamos podido, por el tiempo en sí mismo, que nos habíamos tomado, y porque tal vez era demasiado teóricas las clases de Ingeniería Hospitalaria 1, fue que surgió el hacer una segunda diplomatura, que es la de Ingeniería Hospitalaria 2, que cuando hicimos la primera versión de la de Ingeniería Hospitalaria 2 en 2017, nos encontramos con que realmente le dimos ingreso a algunos alumnos que pedían empezar por la de Ingeniería Hospitalaria 2, pero realmente eso fue una complicación. En ese momento fue una complicación porque hubo que darle la parte teórica que no habían perdido de la Hospitalaria 1. Entonces, bueno, dijimos no. Todos aquellos que quieran hacer la de Ingeniería Hospitalaria 2, previamente tienen que hacer la de Ingeniería Hospitalaria 1. Esto, o sea, como que Ingeniería Hospitalaria es una secuencia entre dos diplomaturas, una que se cursa un año y la otra que se puede cursar al año siguiente. Dicho esto, se me complica el paso de las diapositivas.
perdón, pero... Y esta que tenemos acá ya es la diplomatura del año pasado. Hicimos 2017, 2018, 2019. Estos son los alumnos del 2019, los que terminaron en el 2019 con la diplomatura. Habíamos estado también ya la 2018. Previo a esto, habíamos tenido un acuerdo, perdón, vamos a ir para atrás. Esto fue un acuerdo que se firmó en el año 2018 con la gente de la Universidad del Gran Rosario, lo que nos permitió convertir el curso de ingeniería hospitalaria, pero además los cursos de sustentabilidad y el curso de diseño, los pudimos convertir en diplomaturas. Y entonces, esto fue, ya les digo, se firmó este acuerdo y hoy las diplomaturas, primero fueron las diplomaturas presenciales y ahora estamos ya acordando las diplomaturas a distancia justamente con la universidad, ¿no? Bueno, estas son, ya les digo, la diplomatura del 2019. Hay distintas fotos en distintos momentos. Hay una foto en el cursor en el aula de ADAI. Hay una visita que se hizo a una fábrica de tableros eléctricos. Hay otra visita que se hizo a una fábrica de UTAS, de unidades de tratamiento de aire. Hubo dos visitas, una al sanatorio al Finoquieto y otra que se hizo a la clínica a Favaloro. Fueron dos visitas que se hicieron en el año pasado y dos visitas industriales. Después, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son los objetivos que nos generamos con las diplomaturas de ingeniería: manejar conocimientos y herramientas prácticas para el control de las instalaciones, conocer las normativas que regulan los distintos tipos de instalaciones, establecer criterios de operación y mantenimiento que optimicen estas instalaciones. Le dije que el mantenimiento es parte, justamente el control del mantenimiento es justamente parte de lo que es la ingeniería hospitalaria. Incorporar las mejores prácticas de gestión de operación y mantenimiento adecuados a los requerimientos específicos de los hospitales. Por otra parte, también incorporar las mejores prácticas a lo que es la prestación de los servicios hospitalarios, que cuando uno habla de Facility Management, hablamos de las dos cosas. Hablamos de lo que es el manejo de la operación y mantenimiento, o sea, las hard facilities, pero también hablamos de lo que son las soft facilities, porque dentro de un área de Facility Management o de operación hospitalaria debemos incluir lo que es el tema de manejo de instalaciones, pero también que es el manejo de servicios, ¿no? De los servicios operativos. Que esto nos lleva a buscar soluciones exitosas, y buscar soluciones exitosas, lógicamente, siempre tiene que pasar por la búsqueda de la eficacia, pero también la búsqueda de la eficiencia y de la calidad. Por otro lado, otra de las cosas que debemos plantearnos es básicamente el trabajar con el intercambio social. Esto era un objetivo no buscado, pero sí un objetivo logrado. Es decir, realmente el intercambio que se da entre los participantes de las diplomaturas es muy intenso, se crean lazos muy importantes, y con este tema de las pandemias pudimos verlo, el gran es decir, teníamos grupos de WhatsApp creados con cada una de las diplomaturas, y la cantidad de información que se intercambiaron a lo largo de estos últimos 2 meses entre los distintos asistentes o alumnos, exalumnos de las diplomaturas, para tratar de encontrar resultados en común y cosas que habían probado con respecto a todo este trabajo que los llevó a revisar procesos, revisar procedimientos. Por el tema de la pandemia realmente fue muy importante. O sea que este objetivo no dicho, no escrito, pero sí desde lo real, desde lo aplicable, creo que fue muy importante.
Y esto también fue lo que nos hizo, no, lo que nos llevó en este momento a decir, no queremos que nuestras diplomaturas sean diplomaturas donde, es decir, diplomaturas asincrónicas, donde uno sube un material a la red y el alumno en forma así, asincrónica, toma, no digo el alumno, digo el asistente, el que está tomando el curso, toma ese material, lo baja y lo ve en el momento que mejor puede. Justamente quisimos que nuestras diplomaturas sean diplomaturas online presenciales, porque justamente creemos en este intercambio que se da entre los alumnos y el docente o los docentes en el momento que se genera la clase. Para nosotros creo que esto fue muy importante y por eso es que estamos pensando realmente en manejarlo de esa forma. Bueno, ya entrando un poco en los temas que vamos a ir viendo, yo qué sé, un hospital, en realidad en un hospital se mezclan tres elementos, uno que tiene que ver con la gestión clínica, otro que tiene que ver fundamentalmente con el recurso físico, y un tercero que es todo lo que es aquello que tiene que ver con la operación y la conservación de ese hospital. Pero dijimos que no es solamente operación y conservación, que hay más que eso, ¿no? Es decir, ¿qué es el que hay más que eso? Bueno, la ingeniería hospitalaria, digamos, es esto que podemos decir que se centra en esta parte. Esto es lo que toma la ingeniería hospitalaria, es el contacto entre el recurso físico y la operación y la conservación. Es lo que los americanos llaman las facilities. Es decir, si uno ve las interconexiones que hay entre la gestión clínica y el recurso físico, es la parte médica necesita del recurso físico para que el acto médico se produzca. El intercambio entre el recurso físico y la operación y la conservación son las facilities, son las instalaciones. Y el intercambio directo que la parte de operaciones, la parte de facility management, le da a la parte médica, sin intervención del recurso físico, es justamente el servicio operativo. Son los servicios de prestación de alimentación, son los servicios de limpieza, son los servicios de vigilancia, son todos aquellos otros servicios que hay que brindarle para que los actos médicos puedan ocurrir. Entonces dijimos que dentro de la ingeniería hospitalaria tenemos una parte muy importante, que es la que siempre se conoció como ingeniería hospitalaria, que es la que está vinculada a la arquitectura en el momento que el hospital se construye, que el hospital arranca, que es el colocar en su momento todo el equipamiento y que ese equipamiento realmente funcione. Y una parte que viene en una etapa posterior, que es la del mantenimiento. Lo que pasa es que no son dos etapas. Tiene que haber para que realmente la cosa funcione bien, tiene que haber una continuidad entre lo que es tiene que haber una continuidad. Hola. Hola, yo escucho. ¿Me escuchan? Yo escucho. Sí, se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Ok, Sí, porque no tenía retorno, no perfectamente. sabía si me estaban escuchando. Se escucha bien. Ok, perfecto. Sin problema. Bueno, entonces, decía que justamente teníamos lo que tiene que ver con el mantenimiento e incluimos este mantenimiento dentro de lo que es el Facility Management. Continuando con esto, entonces, por un lado tenemos todo aquello que tiene que ver con un hospital y son sus instalaciones, ¿no? Esto que estamos visualizando ahí en azul
digamos que son los distintos sistemas que componen un hospital. Ahora, vistos esos sistemas como sistemas individuales, lo que uno está en realidad viendo es justamente partes individuales del hospital. Lo que pasa es que para que se produzca el acto médico, todos esos elementos tienen que estar funcionando en forma efectiva y eficiente al mismo tiempo. Y cuando alguno de esos elementos no funciona bien, cuando alguno de esos elementos deja de funcionar, una parte de ese proceso médico, alguna parte de ese acto médico, si bien se puede llegar a hacer, seguramente no se va a hacer con la eficiencia que se merecía hacerse o era necesario hacerse. Realmente por esta razón es que en cierta forma lo que estamos planteando es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que desde la gestión podamos integrar todos estos elementos desde, y que el día a día del hospital funcione con todos estos elementos funcionando al mismo tiempo, con todos estos sistemas interactuando entre sí y con gente totalmente capacitada? Para que esto ocurra, tiene que haber una continuidad entre lo que es el diseño hospitalario, su construcción y después su operación y mantenimiento. Lo que vamos a tratar de ver a lo largo de todo este próximo año, en lo que es la parte de ingeniería hospitalaria, es justamente eso, es cómo convertimos el hospital desde la gestión, utilizando todos los que son esos sistemas desde su tecnología, organizándolos, integrándolos, poniendo procedimientos de calidad y estableciendo elementos de control que nos permita realmente poder funcionar en forma orgánica. Esto en cierta forma lo expliqué en la conferencia de la semana pasada, cuando hablé de la construcción operativa, cuando dije cómo se construía un hospital desde lo que es la gestión. Es decir, cómo transformo la misión y visión de ese hospital, primero en políticas que son las que aplican las distintas gerencias, pero después en procesos de operaciones, que esos procesos de operaciones se relacionen con los procesos médicos, porque justamente de eso es lo que necesita hablar un hospital, es realmente del proceso médico, porque no nos olvidemos que el centro del hospital es el paciente, y ese paciente en realidad es el que va a ser objeto del acto médico, y para que el acto médico ocurra se necesitan de las facilities, se necesitan de las instalaciones y se necesitan de los servicios operativos. Esas instalaciones funcionando a pleno, esos servicios que se prestan de buena calidad y eficientes son las acciones. Y para que esas acciones ocurran, yo tengo que tener procedimientos definidos y tengo que tener gente entrenada. Y eso realmente es ese escalón que tenemos ahí definido como acciones. Y para que todo esto lo podamos cerrar, digamos, está lo que es la etapa de control de procesos. Y asociado a la etapa de control de procesos, justamente tenemos lo que es la parte de indicadores. O sea que entonces, a lo largo del curso vamos a vincular la tecnología con la organización, con la integración, con las políticas de calidad y las políticas de control a través de indicadores. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta, que dentro de un hospital tenemos tres tipos
de cabeza. Las cabezas de los médicos, las cabezas de los técnicos, de los arquitectos y los ingenieros, pero también hay una tercera cabeza, que es la de los administradores. Y que lamentablemente estas tres cabezas funcionan de distinta forma. Y lo que tenemos que hacer es tratar de congeniar que nuestros procesos, justamente al vincularse entre sí, o sea, nuestros procesos de la izquierda, nuestros procesos que tienen que ver con lo técnico, lo ambiental, se compensen con lo social, que tiene la parte de que viene de lo estrictamente médico, pero con esta otra parte, que es lo económico, porque justamente lo que siempre falla para que entre lo ambiental, o sea, lo técnico y lo social, no funcione, aparece la parte económica. Y eso es la mayoría de las veces. Entonces, nuestros procesos o nuestros procedimientos tienen que contemplar lo económico porque lógicamente tiene que estar asociado a un presupuesto. Y esto también es parte de lo que vemos en nuestra diplomatura. Bueno, y ahora sí paso a definir cuáles son los módulos que componen la diplomatura de Ingeniería Hospitalaria 1. Tenemos un primer módulo que tiene que ver con la gestión de la operación hospitalaria, un segundo módulo que es control de la gestión operativa, un tercer módulo que son las instalaciones de refrigeración hospitalaria, un cuarto módulo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas, un quinto módulo que son otras instalaciones críticas en hospitales, y un sexto módulo que es la integración hospitalaria de todo esto, interdisciplinaria de todo esto, con las personas que configuran esta situación, pero además, cómo logramos las certificaciones en la gestión hospitalaria y acreditaciones de la gestión hospitalaria. Siguiendo con esto, entonces el módulo 1, esto ya se me pasó módulo 2, pero módulo 1 tiene que ver con cómo interviene la ingeniería hospitalaria en los procesos médicos, la gestión de los activos físicos hospitalarios, es decir, activos. Activos es el edificio hospital, activo es los distintos sistemas que componen las instalaciones, activo es los equipamientos médicos, pero activo también es el personal, activo también son los procesos, activo también es cómo intervienen ese personal con los procesos, con lo cual esos son los activos del hospital. No es solamente el ladrillo o el fierro, también las personas dentro del hospital, y yo diría, lo mejor que debería tener el hospital es justamente las personas dentro del hospital. Entonces, esa integración de las personas es muy importante. Entonces, el paso siguiente, esto dentro de esta gestión de la operación, tenemos analizar bien todo lo que es la gestión hospitalaria desde el punto de vista del mantenimiento para las instalaciones. Es decir, no solamente ver mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, cuál es el más importante. No, nos interesa ver independientemente de si le hacemos preventivo o si le hacemos correctivo, cómo se integra todo eso como función. Es decir, ¿por qué? Porque a mí lo que me importa es que los equipos no fallen, no importa qué tipo de mantenimiento le haga. Es decir, lo importante es cómo lograr que todos los equipamientos estén en funcionamiento, como decía antes, al mismo tiempo, que esté todo integrado. Y esto nos lleva a decir, bueno, ok, ¿cómo hacemos eso? Y eso se hace previendo contingencias. Si uno hubiera en algún momento previsto la pandemia, seguramente no estaríamos corriendo como tuvimos que correr los últimos 2 meses. No se previó la pandemia, estábamos mirando para otro lado. Y eso hace que lleguemos a esa situación. Pero no se previó en Argentina, no se previó en Latinoamérica, no se previó en el mundo la pandemia. Entonces, bueno, pero no se previó la pandemia. Pero si bien hubiéramos nosotros previsto que en un hospital podía haber contingencias, si teníamos en cuenta cuáles podían haber sido esas contingencias y hubiéramos hecho procedimientos
para paliar contingencias, seguramente, y teníamos personal realmente preparado a partir de capacitaciones y a partir de saber cómo leer procedimientos, seguramente el hospital que aplicó eso iba a estar muchísimo mejor parado para afrontar los cambios de procedimiento que tenemos con la pandemia. Entonces, todo esto lleva a una continuidad. Entonces, ¿esa continuidad dónde está? Esa continuidad está justamente en los procesos de mantenimiento de servicios, en desarrollar procesos. Y por eso yo hoy hablaba de procesos hard, o sea, los procesos que hacen claramente al mantenimiento de las instalaciones, independientemente del tipo de instalación que estoy trabajando o que estoy buscando, si hablo de instalaciones. Y por otro lado, los procesos soft, que es, bueno, cómo llega, cómo se produce el alimento y cómo llega ese alimento a la cama del paciente. Y seguramente lo que hoy cambió con la pandemia es cómo llega el alimento a la cama del paciente con COVID-19. Pero lo único que estoy cambiando es esa parte del procedimiento final. Todo el resto del procedimiento, todo el resto del proceso, como que sigue estando integrado. Entonces, todo esto de definir procesos y el armar procesos y registrar procesos es también parte de lo que es esta diplomatura. Tenemos entonces, en esta otra parte, bueno, está bien, generamos el proceso, desarrollamos el proceso. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo controlamos? ¿Quién es el responsable de ese proceso? El responsable de ese proceso es justamente el recurso humano. Entonces, por un lado tenemos lo que es el liderazgo y por otro lado es trabajo en equipo, porque de eso se trata. En el hospital es todo trabajo interdisciplinario y todo es trabajo en equipo. Y hay otro punto que tiene que ver con los servicios tercerizados. ¿Por qué? Y porque en un hospital no todo es personal propio, sino que hay muchos servicios tercerizados. Y esos servicios tercerizados, ¿cómo se integran dentro del hospital? Con el personal propio. ¿Y cómo lo controlo? El último punto es un taller de indicadores de gestión, justamente para definir lo que tiene que ver con el control. Bueno, y en la parte de instalaciones de refrigeración, que dijimos que en el módulo 3 tenemos cómo definimos las necesidades de refrigeración de las distintas áreas, cuáles son las variables energéticas que influyen en el diseño, o sea, cuál es el software que me permite calcular para cada uno de los locales, independientemente del tipo de edificio, del tipo de características sustentables que tiene ese edificio, cuáles son las variables energéticas que tengo que considerar para calcular la refrigeración o la climatización de ese edificio. O sea, el diseño de las instalaciones después, que está a cargo del ingeniero Carlos López, el área de refrigeración y de termomecánica, digamos, está a cargo del arquitecto Carlos López. Bueno, con el ingeniero Vesprosanoy vemos la parte de distintos tipos de equipamiento. Y después tenemos dos temas fundamentales que son el filtrado de aire para unidades médicas y calidad de aire interior y todos los distintos tipos que, digamos que esto es el tema del momento, ¿no? Es decir, cómo filtramos el aire en las distintas áreas médicas para que no tengamos pacientes infectados. Dentro de los años 2018 y 2019, completamos este módulo con una visita a una fábrica de unidades de tratamiento de aire, de UTAS o de UMAS, manejadora de aire. Pensamos que lo que vamos a tener que hacer este año es hacer una filmación, pedirles a la gente de la fábrica que nos haga una filmación y hacer que ellos mismos expliquen el proceso de fabricación de unidades de tratamiento a través de una comunicación Zoom, porque evidentemente no nos vamos a poder, no vamos a poder hacer esas visitas. Con respecto a la parte eléctrica, tenemos una primera parte que tiene que ver con la introducción al diseño eléctrico, instalaciones eléctricas, cuáles son las legislaciones aplicables y normativas. Después tenemos instalaciones de media e instalaciones de baja tensión, equipos y aparatos eléctricos que intervienen, todo lo que tiene que ver con planta normal y planta de emergencia, transferencias entre tableros, todo lo que tiene que ver con
grupos electrógenos y demás. Después todo un capítulo referido a seguridad eléctrica, que lógicamente parte de todo esto que tiene que ver con lo que es las instalaciones de emergencia, pero va también a lo que son las instalaciones críticas en las UTIs o en los quirófanos, con lo que son las características que tienen las instalaciones para el control de riesgo eléctrico, para que los pacientes estén aislados. Y esta unidad también se completa con una visita a una fábrica de tableros eléctricos. Digo lo mismo que dije antes, ¿no? Es decir, y también se completaba esto con el control de realidad aumentada, todas las últimas características que hay, donde uno desde el celular puede controlar un tablero eléctrico, ver las fallas que tiene un tablero eléctrico, teniendo el software adecuado para poderlo controlar desde un celular. Todo esto también pensamos que lo vamos a poder diseñar y desarrollar a través de videos. Todavía esto es dentro de un par de meses, con lo cual tenemos tiempo como para irlo armando y volcando. Continuando, la unidad 5 tiene que ver con otras instalaciones críticas en hospitales, todo lo que tiene que ver con elevadores, componentes y equipos, salas de elevadores, requisitos que tienen las salas de elevadores, distintos tipos de elevadores, características, condiciones, seguridades, mantenimiento de las instalaciones. Todo esto forma parte, son dos clases que tienen que ver con elevadores y mantenimiento de las instalaciones. Después todo lo que es gases medicinales. Ayer, en la charla de ayer, Pablo Franchi habló de todo lo que tiene que ver con gases médicos. No es Pablo el que da la charla, es gente de Air Liquide la que nos da la charla, que tiene que ver con instalaciones de oxígeno, instalaciones de aire comprimido o aire medicinal, y por otro lado lo que tiene que ver con vacío y otros gases médicos utilizados en áreas hospitalarias. La clase siguiente es calderas, a cargo del ingeniero Diego Caputo. Es una clase solamente por el tema de calderas. Y después tenemos dos clases que tienen que ver con lo que es sistema BMS, donde el ingeniero Bernardo Kaplan habla en una de todo lo que es el sistema de controladores, y por otro lado, la automatización de edificios de sistemas BMS. Tenemos previsto 2 visitas técnicas a instituciones de salud. Ya les mostré al principio, les dije que en el año 2016 habíamos estado en Finoquieto y en el Hospital del Cruce. Fuimos variando, hemos ido a Fleni, hemos ido a Fleni Escobar, hemos ido a Fleni Buenos Aires, estuvimos en Favaloro, o sea, fuimos también al UPCN de San Martín. En los distintos años hemos ido cambiando de hospitales. Cuando entren en la página web a buscar mayor información, hay una lista de hospitales de esos que vamos a poder recorrer. Tenemos previstas 2 alternativas. Como esto se va a dar recién hacia marzo o abril del año que viene, suponemos que vamos a poder llegar, es decir, que esto podría llegar a ser una diplomatura dual, donde todo vaya a ser gran parte a distancia, pero con una reunión final donde nos podamos juntar, hacer las 2 visitas, hacer la clase de integración final, y por último hacer la evaluación final de los que participen de la diplomatura. Esto también, estamos dependiendo de cuarentenas, estamos dependiendo de pandemias, estamos dependiendo de posibilidades de viajar, estamos de posibilidades de juntarnos, estamos dependiendo de tantas incógnitas que realmente como que nos espera un panorama todavía complicado. El sexto módulo tiene que ver justamente con eso que decía, las integraciones interdisciplinarias, del taller de certificación LEED, que en realidad se da en la primera parte, pero forma parte de este módulo.
lo que es instalaciones sanitarias, a cargo de la ingeniera Silvana Gordero, la parte de recepción de obras y commissioning, aparte del arquitecto Andrés Schwartz, y hay una parte que también tiene que ver con, que no sé dónde está, con la parte de acreditación, que es la que está a cargo del ingeniero Franceschelli. Certificaciones y acreditaciones. Acá está. No, me la salté, bueno, no sé dónde está, pero ya que está lo digo. De cualquier forma, toda la parte de certificación, es decir, es una clase que se da dentro de esta primer diplomatura, porque en realidad se desarrolla en extenso en Ingeniería Hospitalaria 2, todo lo que es certificaciones y acreditaciones, porque entendimos que primero hay que ver toda la parte teórica para poder llegar cómodamente a ver todo lo que es certificaciones y acreditaciones, donde uno realmente aplica todo lo que fue viendo en la primera diplomatura. Ya para ir cerrando, las condiciones, bueno, ya dije que arrancamos el 17 de junio, son 96 horas de dictado teórico, que se va a hacer los días miércoles de 18 a 20 por la plataforma de Zoom, para hacer 3 horas por día, que dividido en esas 3 horas están divididas para que no sea tan pesado, esto ya está resultando pesado, seguramente lo que yo estoy diciendo ha resultado pesado, pero lo vamos a dividir en cada clase de 3 horas la vamos a dividir en 3, vamos a buscarle cortes para que puedan relajarse un poco. Pero va a ir, perdón, puse 18 a 20, pero en realidad es 18 a 21 el horario. Después, y después todas las clases van a terminar con una pequeña evaluación o un trabajo práctico que va a permitirnos seguir conectados y hacerle las consultas a los, en las próximas, en las 24 o 48 horas posteriores a la clase, para que haya un cierto diálogo si hay consultas con el profesor o con el docente, alguna consulta que surja, que lo puedan hacer a través de un chat, que va a ser el chat oficial de la diplomatura. Y después, bueno, para estas horas de ejercitación y evaluaciones y contacto con el docente posterior, estamos previendo unas 48 horas. Y también dentro de estas horas estamos incluyendo las horas que tienen que ver con las visitas, ¿no? Y después tenemos unas 64 horas que tienen que ver con lecturas complementarias y lo que tengan que releer frente a tener que después dar un examen final, que es lo que nos solicita la Universidad del Gran Rosario para certificar la diplomatura, ¿no? O sea que el total de horas de la diplomatura redondea las 208 horas. Esto se cursa a lo largo de 9 meses, sería desde junio a diciembre, posiblemente el cierre estaría en marzo y abril, que serían, entre marzo y abril son 8 clases, esas 8 clases la idea es o hacer 4 a distancia y 4 presenciales, o hacer las 8 a distancia según corresponde, y sobre todo estas 8 a distancia para los que se anoten, que estén en el exterior, que estén fuera de Argentina, bueno, entendemos que por los costos, además a lo que se van a ir el costo de las tarifas aéreas cuando terminen las cuarentenas y se pueda viajar, van a ser valores astronómicos, con lo cual posiblemente lo hagamos de las dos maneras, a distancia para los que estén lejos y no puedan viajar, y los que podamos juntarnos en Buenos Aires para hacerlo presencial, si es que podemos juntarnos, lo haremos de esa forma. Siguiendo, bueno, ahí tienen mi currículum y el currículum de Ricardo. Son nada más que unos puntitos como para que tengan idea de quiénes somos nosotros.
Y bueno, con esto estamos terminando. Cualquier duda, cualquier consulta, ADAI va a estar a partir de mañana, seguramente va a estar subido todo lo que tiene que ver con la información en la página de ADAI, y si no, consultas a través de InfoADAI o en el teléfono de ADAI. Muchas gracias.